¿Qué tal, amigos de Software Fácil? En esta ocasión vamos a hablar acerca del complemento de comercio exterior. Es un tema de momento, es un tema relevante. Vamos a tocar ciertos puntos, es una pequeña cápsula que hemos preparado para ustedes, donde nos apoyaremos de ciertas láminas del propio complemento para efectos de mostrarles los cambios que ya se han aplicado algunos, los cambios que se vienen y sobre todo que ustedes estén preparados para cumplir con esta obligación. Durante la presentación comentaremos de qué se trata un complemento, cómo se conforma a grandes rasgos para efectos de que ustedes lo tengan plenamente identificado. Tenemos este punto o este dato, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que muchas de las personas al día de hoy todavía les cuesta trabajo comprender qué es un complemento, por la falta de información que existe en el parte del SAT, por diferentes situaciones, pero finalmente es importante mostrarles a ustedes que un complemento es algo adicional al CFDI. No estamos hablando de que sean dos documentos y de ahí partimos nosotros. Cuando hablamos, oye, es que ahora tengo que utilizar el complemento de comercio exterior, muchas de las personas se imaginan que además de su comprobante fiscal de ingresos, al que normalmente le llaman factura, se imaginan que tienen ese y después que tienen otro CFDI que se le denomina complemento, y no es así. Estamos hablando de un solo documento donde a ese mismo CFDI de ingresos que tú tienes le vas a incorporar cierta información. ¿Y cómo vas a saber qué información le vas a incorporar? Pues para eso está lo que es el complemento. El fundamento lo encontramos desde el artículo 29 del Código. En el mismo artículo 29 del Código nos hace la aclaración de que el SAT va a publicar en la página de internet los complementos. Esos complementos son para ciertos contribuyentes, para ciertos sectores en específico, y deben de cumplir con ciertos requisitos. En otras palabras, es información adicional que el SAT requiere. En la medida que nosotros como usuarios, como contribuyentes, estemos proporcionando este tipo de información, el SAT podrá tener una eficiencia mayor en sus fuentes de información y obviamente una manera de fiscalización más efectiva. El complemento que el SAT publique en la página del SAT no son obligatorios de un día para otro. En la misma regla 2718 de la resolución miscelánea fiscal, que es la que ustedes ven ahí en pantalla, nos comenta que son de uso obligatorio los complementos a partir de los 30 días naturales siguientes a partir de la publicación. ¿A qué se refiere? Si el día de hoy publicaran un complemento para cierto tipo de contribuyentes o para una actividad en específico, hoy estamos a X día del mes, contamos 30 días naturales y entonces en el siguiente mes tendremos la obligación de utilizar ese complemento. Sin embargo, en la misma regla nos dice que si existe una facilidad o una disposición que establezca un periodo diferente o lo libere del uso, también lo podemos aplicar. Entonces, con este punto pues ya sabemos cuál es la fuente desde el mismo código y las propias reglas que vienen a hacer ciertas aclaraciones. Pero no nos quedamos con eso. Les quiero mostrar un CFDI para efectos de verificar cuál sería la manera de incorporar un complemento. Gráficamente, para eso lo hacemos. Lo que ustedes ven en pantalla es un CFDI que contiene pues todo el encabezado, donde viene ahí la fecha, donde viene el método de pago, el total, el tipo de moneda, el tipo de cambio en su caso, bueno, una serie de datos que necesitamos. Después vienen los datos del emisor, los datos del receptor, los conceptos, los impuestos trasladados, el timbre fiscal, que son los últimos datos del comprobante. Imagínense ustedes ese propio comprobante donde lo vamos a abrir para incorporarle cierta información. ¿Qué información es esa? Precisamente la de un complemento. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos esa representación gráfica donde me dicen, oye, no son dos XML. Ahí estamos viendo un solo XML que es diferente al resto de los XML que nosotros conocemos, porque este tiene un complemento, una información adicional. Eso es lo único que lo hace diferente. Obviamente, como comenté al principio, los complementos aplican para cierto tipo de contribuyentes o para cierto tipo de actividades o sectores. De ahí la importancia de estar muy al pendiente de la publicación de la página del SAT de nuevos complementos,
porque se han ido incorporando ciertos tipos de complementos. Y, por ejemplo, complemento para vehículos nuevos, vehículos usados, para los notarios, complemento de pagos, para pagos, que finalmente también haremos otra cápsula al respecto, y que también la pueden ustedes buscar en los canales de comunicación que Software Fácil les tendrá para ustedes. Entonces hay que estar al pendiente de todos esos complementos. Y ahora sí, explicando ya lo que de manera general es un complemento, ahora quisiéramos adentrarnos al tema de complemento de comercio exterior. Existen reglas de resolución miscelánea que hacen referencia al tipo de exportación de mercancías. Este es un punto muy importante y sí quiero aclarar ciertos puntos que en esta misma diapositiva ustedes van a encontrar en esta misma regla, porque he recibido cierto tipo de comentarios donde me dicen: oye, entonces en todas las exportaciones ya tenemos que incorporar al CFDI ese complemento, y la respuesta es no. La respuesta correcta, o más bien el procedimiento a seguir, es para quienes exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento A1. De ahí ya existe pues una limitante o una separación del resto de las exportaciones. Esta exportación de clave de pedimento A1 hay que verificar el apéndice 2 del anexo 22 de las reglas de comercio exterior. Y bueno, van relacionados cuando esas exportaciones definitivas sean objeto de enajenación. Una vez teniendo ya identificado que se tratan de este tipo de exportaciones, en esta misma regla nos habla de dos obligaciones de manera principal. Primero, que en el pedimento como tal de exportación tenemos que asentar el número de folio fiscal del CFDI. ¿A qué nos referimos? Sí, pues ahora el pedimento, así como lo conocemos, además de todos los requisitos que ya contiene, va a contener el folio fiscal que tú en su caso debiste haber emitido por esa operación de compraventa o de venta. Y como segunda parte, en el mismo CFDI que tú emitas, vas a incorporar el dato contenido en el complemento, que va a ser el que vamos a analizar ahorita. Entonces, sí hay que tener plenamente identificado estos dos puntos. Una cosa es que en el pedimento va a ir el folio fiscal del CFDI, y otra cosa es que el CFDI va a llevar un complemento de comercio exterior. Hay fechas diferentes para una y otra obligación. En el artículo transitorio de la resolución miscelánea fiscal nos establece que estas reglas van a entrar en vigor a partir del 1 de julio. Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo. En la lámina anterior yo les mostraba dos párrafos. El primer párrafo nos hablaba de tener en el pedimento el folio del CFDI. Eso ya se está aplicando a partir del 1 de julio. Ya lo deben estar haciendo en este tipo de exportaciones con clave de internación o de importación A1. Y el segundo párrafo nos hablaba de que al CFDI tenemos que incorporar el complemento. Esta disposición entra en vigor a partir del 1 de enero de 2017. Software Fácil nos comenta que ellos, antes de la entrada en vigor de este complemento, que es el 1 de enero de 2017, ya tienen listo su sistema, tendrán listo su sistema para efectos de que se hagan las pruebas necesarias y de que ustedes el día 1 de enero de 2017, si se ubican en este supuesto, puedan cumplir con esa obligación si es que utilizas el sistema de Software Fácil. Les voy a mostrar un esquema de cómo se hacía hasta el 30 de junio para efectos de tú obtener un pedimento de importación. Primero se elaboraba un documento pro forma, que era un documento pues como una especie de detalle de las mercancías, de los productos y demás. No es una factura, no es un comprobante fiscal, es un documento pro forma, así es como se le llama, pero vienen detalladas las mercancías. Ese documento pro forma servía o sirve para elaborar o para alimentar el comprobante de valor electrónico, que también se le conoce como el COBE. Y finalmente, una vez que nosotros tenemos el COBE, podemos generar el pedimento. En este caso le pongo pedimento A1 porque es del que estamos hablando, es la clave de pedimento A1.
Y en muchas de las operaciones el CFDI venía después de toda esta operación. El CFDI lo puse ahorita hasta el final, pero bien se puede dar el caso que pudiera existir antes o pudiera existir después. No había ningún problema, pero finalmente lo que yo quería mostrar aquí es de que estaba el documento pro forma, el COBE, el pedimento, el CFDI. ¿Cómo es el procedimiento a partir ya del 1 de julio? Considerando de que debemos incorporar en el pedimento el CFDI. Entonces de entrada tenemos que expedir un CFDI por mi venta. ¿Por qué? Porque para generar el pedimento yo requiero tener ya un folio fiscal. Y para tener un folio fiscal es porque previamente ya emití ese CFDI. Tengo el CFDI, ya no tengo el documento pro forma. Se alimenta el COBE, se genera el comprobante de valor electrónico y a partir de él se va a generar el pedimento de exportación, perdón. Este pedimento, lo que vamos a hacer aquí gráficamente es de que sale el folio fiscal del comprobante y se incorpora en el pedimento. Esta obligación, de acuerdo a la regla que leímos, es a partir del 1 de julio del 2016. Oye Miguel, pero hablaste de un segundo párrafo. Sí, ese segundo párrafo nos habla del complemento. Ese complemento, gráficamente nosotros lo mostramos que tienen ustedes un CFDI y que estamos incorporando ese complemento. Pero la fecha que es de entrada en vigencia es a partir del 1 de enero del 2017. Con esta lámina nosotros tratamos de explicar lo que ya está ahorita y lo que viene para el 2017, 1 de enero. El SAT, a través de ciertas reglas, disposiciones y demás, nos ha dado a conocer los requisitos para el complemento. Pero también, por otra parte, nos dicen que este complemento no viene a solicitar nueva información de la que tú ya has proporcionado a través de alguno u otro medio, que son para generar el pedimento y el COBE. Tú ya le proporcionaste a la autoridad esa información. Entonces, lo que ellos pretenden es en un solo documento tener toda la información. Por eso es simplificación 4 en 1. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de existir 4 documentos, como lo mostramos en diapositivas anteriores, solamente va a existir uno. ¿Cuál va a ser ese? El CFDI con el complemento. Pero va a ser de manera gradual. En primera instancia se va a sustituir el documento pro forma, que ya ahorita realmente ya es un hecho. Sobre todo por la cuestión de que necesitamos primero el CFDI, que ya vienen ahí el detalle de las mercancías, para efectos de en el pedimento poder manifestar el folio fiscal. Posteriormente el COBE será eliminado y en una tercera etapa el pedimento. Hay que estar nada más ahí al pendiente de los procedimientos que muy seguramente el propio agente aduanal nos va a ayudar con este tipo de cuestiones. Al final, el documento que va a quedar como válido es el CFDI de exportación con el complemento de comercio exterior. Es el documento que va a sustituir todo el esquema que anteriormente manejábamos. Después tenemos un diagrama del complemento de comercio exterior. Quisimos hacerles una especie de diagrama, de imagen, para efectos de que ustedes mentalmente pudieran visualizar todo lo que nos va a solicitar ese complemento o todo lo que se va a tener que incorporar. Tenemos del lado izquierdo el complemento de comercio exterior, que se conforma de ciertos atributos. En color azul pusimos todos los atributos y en color verde pusimos todos los elementos hijo. Esos atributos va a ser información de manera específica que me va a pedir de acuerdo al propio complemento de comercio exterior. Los informáticos ya están analizando este complemento, están adecuando ya los sistemas para que cumpla con esa obligación. Lo que a nosotros como usuarios de los sistemas nos va a tocar realizar es, ya sea que demos de alta ciertos catálogos, que capturemos cierta información, que podamos importar cierta información, para efectos de que cuando se emita el CFDI por este tipo de operaciones, se pueda cumplir con el complemento. Entre otros puntos, pues el tipo de operación, que más adelante comentaremos de ella, clave de pedimento, certificado de origen, número de certificado, si tienes número de exportador confiable adelante, los Incoterm, que también más adelante comentamos de ellos, si la factura o el pedimento ha aceptado subdivisiones, un campo para observaciones, es texto libre, el tipo de cambio en dólares y el total en dólares. Aunque tu comprobante esté en moneda diferente al dólar,
tu complemento forzosamente deberá llevar el tipo de cambio en dólares y el total en dólares. Más adelante también veremos un ejemplo. Y después vienen los elementos hijo, así se le denominan, y cada elemento te va a pedir cierta información que viene siendo correspondiente al emisor, al receptor, del comprobante, al destinatario de la mercancía y una descripción también de las mercancías. Con este mapa ustedes pueden darse una idea de la información que nos va a pedir ese complemento. Insisto, de los mismos sistemas de facturación, en este caso de software fácil, nos va a ayudar a obtener cierta información que tú no tengas que estar capturando, sino que simplemente selecciones o que puedas estar jalando de otro documento o importando de otro documento. Voy a empezar con los primeros nodos, que es lo que teníamos en color azul, que son los atributos o nodos, donde viene cierta información. La versión, si vemos nosotros el anexo 24, si vemos el complemento para pagos, el complemento para notarios, tienen una versión. Esta es la versión 1.0, es un campo requerido, el informático se encargará de manifestar lo que corresponda. Nosotros como usuarios no es algo que vamos a tener ni siquiera que estar ahí capturando. Tipo de operación, aquí es donde ya empieza cierto segmento. ¿Por qué? Porque en el tipo de operación, en el mismo complemento nos dice que hay dos tipos: exportación de servicios y exportación de otro que no sea servicios, bienes. Entonces, exportación de bienes, exportación de servicios con clave de importación A1 y que sea una importación definitiva y que tenga la característica de enajenación en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Es requerido ese punto. Yo tengo que manifestar con una letra A si se trata de exportación de servicios o con un 2 si no es una exportación de servicios. Clave de pedimento de exportación, forzosamente tiene que ir a 1. Aunque se maneja como opcional este rubro y los que aparecen abajo, es opcional porque todos los que tienen la letra A, que corresponde a exportación de servicios, no lo vamos a tener. Por lo tanto, no lo pueden manifestar como obligatorio, porque si lo manifestaran como obligatorio, la persona que tiene exportación de servicios sería un dato que no tiene, no lo puede manifestar y entonces el comprobante no pudiera ser timbrado porque no cumple con los requisitos del complemento. Así como expliqué este punto de que es opcional para exportación de servicios, se repite con todos los que tenga la letra A. Inclusive todos los que tenga la letra A no debe de contener porque se trata de exportación de servicios. Después vienen otro tipo de datos como el certificado de origen. ¿Funge como certificado el propio documento? No, le ponemos un 0. Si funge como certificado, le ponemos un 1. Entonces, en caso de que no funja como certificado, tendremos que poner el folio del certificado de origen o, en su caso, el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición de ese certificado de origen. En otras palabras, es como decir, ¿ya tienes el folio del certificado de origen? Sí, manifiéstalo. Oye, no lo tengo, está en trámite. Y para eso hice un pago que fue con el que solicité que me expidiera ese certificado de origen. Obviamente, entre otros requisitos. Bueno, entonces ponme ese folio fiscal. Ya le estamos informando a la autoridad cierto tipo de información, en este caso de que ya tenemos un folio del certificado de origen o, en su caso, el CFDI o el folio fiscal con el que nosotros pagamos esa expedición de certificado. Posteriormente nos dice que debemos manifestar el número de exportador confiable. Nos dan ahí fundamentos del artículo 22 del anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Unidad Europea. Hay que verificar si esa persona que está emitiendo el comprobante, que está haciendo esa exportación definitiva con clave de internación A1, se encuentra en este supuesto y si tiene un número de exportador confiable. Si tienes esa característica, hay ciertos requisitos. Va relacionado con mercancías de alimentos perecederos, va relacionado con cierto tipo de contribuyentes con operaciones de más de 5 millones de pesos, si eres Pitex, Altex, y otro tipo de cuestiones que lo encontramos en ese mismo artículo 22, anexo 1 mencionado. Se cuenta con la información, se manifiesta. Después viene la clave Incoterm, que estas son términos internacionales de comercio. Se conforma de 3 letras y cada una de esas letras existe un catálogo, una clave, y de acuerdo a las disposiciones que regulan el comercio exterior, tienen un significado. Pero en resumen, vienen a identificar
ciertos elementos del comprador y del vendedor. ¿A qué se refiere? Oye, para el transporte de mercancías estamos haciendo esta operación y al seleccionar X clave significa que el que va a correr con los gastos de envío va a ser el comprador. Es un ejemplo así muy a grosso modo. Entonces yo considero que la autoridad, teniendo este tipo de claves, se puede hacer de otro tipo de elementos. Oye, tú me estás metiendo como deducibles el transporte de mercancías porque vendiste y dijiste que fue un gasto sobre venta y demás, pero resulta que de acuerdo a la clave Incoterm, pues quien iba a pagar esos gastos era el comprador. Entonces tú, vendedor, no tendrás derecho a hacer deducibles esos gastos. Es una opinión que me formé a raíz de este análisis que hice, y yo creo que la autoridad, una vez que pueda explotar toda esta información, podrá decirte si cumpliste con ciertos requisitos de deducibilidad o no. En este caso, que sea estrictamente indispensable, y si pues para ti no era indispensable, porque tú no debiste haber, sí estás haciendo una venta, pero el pacto era de que quien iba a correr con ese gasto era el comprador y no tú como vendedor. Son cuestiones que hay que tener muy al pendiente. Obviamente cumplir con el complemento, pero también tiene otros efectos. Toda la información que nosotros estemos manifestando a través del CFDI, a través de complementos, a través de contabilidad electrónica, a través de DIO, a través de balanza, va a tener un efecto. Y ese efecto es de que la autoridad tiene mayor información, tendrá mayor información, y cuando la explote, pues tendrá mejores formas de fiscalizarnos. Después viene la subdivisión. 0 si no tiene subdivisión, 1 si es que cuenta subdivisión. En el reglamento de la ley aduanera contempla que un CFDI puede tener varias mercancías, y nosotros hablábamos hace rato que está el CFDI, después aparecen los pedimentos. Bueno, pues ese CFDI que tiene varias mercancías, puede ser que existan diferentes pedimentos. Entonces acepta la subdivisión, hay ciertos datos que me pide, que viene siendo el del primer pedimento, y luego en los subsecuentes pedimentos que siempre estemos relacionándolo con el primero. Otro punto que los informáticos nos tendrán que poner ya en el sistema para efectos de que nosotros lo manifestemos de alguna u otra manera. Hay un apartado para observaciones. Este es para incluir información adicional, como leyendas. Es un texto libre, es opcional y queda tanto para la exportación de servicios como la exportación que no es de servicios. Y finalmente, el tipo de cambio y el total en dólares. Aquí es donde les digo, estamos analizando el complemento. El complemento trae cierta información. Mi comprobante a lo mejor lo tengo en euros, está bien, pero el complemento le tengo que poner el tipo de cambio en dólares y el total en dólares. Es un requisito indispensable. Explicábamos que para el caso de exportación de servicios no deben de existir ciertos atributos, son todos los que les pusimos la letra A, y aquí hacemos una lista. Clave de pedimento, el certificado de origen, el número de certificado de origen, número confiable de exportador, Incoterm, subdivisión, el total de dólares, las mercancías, el tipo de cambio. Son datos que no existirían. Después vienen datos de emisor, receptor, que son los elementos hijo, los que pusimos en color verde en el diagrama. Emisor, receptor, destinatario y mercancía. En cuanto al emisor, si es persona física, te voy a pedir la CURP. Oye, Miguel, pero ¿qué no se supone que la CURP no es un requisito en los comprobantes? Estamos hablando del complemento. En el comprobante, efectivamente, no es requisito la CURP. En este caso, es requisito cuando estemos hablando de una persona física. Después vienen los datos del receptor. Igual, la CURP si es persona física, y el número de registro tributario o número de identificación del país de residencia para efectos fiscales. Es un dato requerido. Se conforma entre 6 y 10 posiciones. Quiere decir que es el Tax ID. En algunos países pueden ser, aquí en México son 12 o 13 caracteres. En otros países pueden ser 6, 8, 14, 20, no sé, dependiendo la estructura que ellos manejen y los parámetros. Y después viene el destinatario de las mercancías. Oye, estábamos hablando que era un receptor. Bueno, puede ser que el mismo receptor del CFDI sea el destinatario de las mercancías. Puede ser que no. Puede ser que el receptor del CFDI es una persona que es quien está recibiendo las mercancías y demás, pero finalmente también hay que identificar al destinatario. En los datos del destinatario debe tener al menos o el número de registro tributario o el RFC. Uno de los dos. ¿Por qué RFC? Puede ser de una persona que sí tenga RFC aquí en México, pero finalmente está en el extranjero por algún u otro motivo,
Él es el destinatario de las mercancías y finalmente contamos con ese dato, tiene un RFC. Aparecen como opcionales, pero por eso aparece un asterisco, porque hacemos la aclaración de que debe existir por lo menos uno de los dos. La CURP, si es persona física, es obligatorio. El nombre completo, denominación o razón social es un dato opcional. Y finalmente, el domicilio del destinatario de la mercancía es un dato requerido, es un nodo requerido en el que vamos a manifestar cierta información. ¿Cuál información? La que aparece ahí en pantalla. Creo que no es nada especial, son datos que se pueden tener. Sin embargo, de manera requerida es la calle, el estado, el país y el código postal. Número exterior no te puedo solicitar yo porque puede ser que no exista. A veces ni siquiera, perdón, número interior, a veces que ni siquiera número exterior, referencia, municipio, qué sé yo. Pero en los datos de estado, país, código postal, nos vamos a encontrar con ciertos catálogos. Catálogo ISO 31662. Hay que estar también al pendiente de ello y el informático será el que nos dé las herramientas para nosotros seleccionar lo correspondiente. Pero de entrada ya estamos hablando de catálogos, en el caso de estado y país. Y en el de código postal también va a existir uno como tal. Finalmente ya después viene el último elemento hijo, que son las mercancías. Obligatorio es el número de identificación. Este número de identificación en el complemento para estas operaciones de comercio exterior también lo tenemos que manifestar en el comprobante. Si nosotros analizamos el anexo 20, que es el que regula el comprobante, también hay elementos o nodos, atributos obligatorios o requeridos. Y por otra parte existen los opcionales. Obligatorios o requeridos es un solo término, vaya. Me refiero al mismo término. Pero opcionales es que no lo puedo poner porque no cuento con esa información o no aplica para mí. En este caso, si estamos hablando de un número de identificación, que es una clave que la misma empresa le asigna o la serie que le asignas a la mercancía, si viene en el complemento porque estás haciendo una operación de este tipo, también tiene que venir en el CFDI. Después vienen datos como la fracción arancelaria, la cantidad aduana, la unidad aduana, el valor unitario aduana y por último el valor en dólares, que este es un dato requerido. Y finalmente, si manifestamos también mercancía, el nodo ya de la descripción de la mercancía viene también ahí como opcional, pero si lo manifestamos al menos tenemos que decir la marca. Si manifestamos la marca, está bien, puede quedar como opcional el modelo, submodelo, porque puede ser que no exista, puede ser que yo estoy haciendo la importación de cierta mercancía, sí tengo marca, pero no hay modelo, submodelo, o sí estoy haciendo importación de mercancía, pero esta mercancía no tiene marca, simplemente es un solo producto y por lo tanto pues no se manifestaría esa información. Pero finalmente vienen cada uno de los atributos de marca, modelo, submodelo, número de serie para poder incorporarlos. Y aquí hay que tener cuidado que en el mismo complemento hay validaciones que se le van a hacer al CFDI o al complemento, porque yo hablaba de que a datos del CFDI o a datos del complemento es un solo XML, pero está conformado o está dividido así: datos que ya conocemos del CFDI, que son del anexo 20, y además los datos del complemento, que es el que estamos analizando. Si el importe del CFDI en el CFDI se expresa en moneda extranjera, se debe señalar el tipo de cambio conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. En el complemento invariablemente siempre va a ser en dólares y a 2 decimales. El tipo de comprobante del CFDI siempre debe ser de ingresos. Estamos hablando de exportaciones. Para mí es una venta. Y este es un procedimiento que les mostramos de esa conversión cuando en el CFDI está en euros, por ejemplo, que es el caso. En el complemento, ¿cómo debe de estar? Señalamos con corchetes, la primera parte se refiere al CFDI. La moneda es euro, fueron 1000 euros y el tipo de cambio del euro fue 21.07. La segunda parte se refiere al complemento. Está muy bien que tu comprobante vea en euros, pero el complemento, que va a ser una información adicional que el SAT va a extraer en su momento de ahí, va a decir: oye, yo quiero saber el tipo de cambio en pesos, tipo de cambio pesos por dólares y el total de dólares. Entonces, ¿cómo haríamos esta operación?
Si fueron 1000 euros y está 21.07, ¿cuánto significa que son en pesos? Multiplico los euros por el tipo de cambio y me da 21.070 pesos. Ahora, si requiero el tipo de cambio pesos por dólares y el total de dólares, pues muy fácil, yo ya tengo el tipo de cambio que es 18.59 o que era. Divido esos 21,000 pesos entre el tipo de cambio que son 18.59 y el total o el resultado es el valor en dólares. 1.133.41 dólares es el importe de esta operación. En el anexo 20 hay dos atributos, tipo de cambio y moneda. En tipo de cambio nos dice que es para representar el tipo de cambio conforme a la moneda usada en el comprobante. Y la moneda, pues entonces pónmele qué moneda es la que estamos utilizando, en este caso es el euro. Y por otra parte, en el complemento, el tipo de cambio me dice que debe ser en dólares, de acuerdo con el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que es el de un día antes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, por parte del Banco de México, y el total en dólares, que en este caso pues hicimos una operación como la que vimos en las láminas anteriores y tenemos 1.133.41 dólares. Esta es una imagen de representarles lo que es un CFDI y las mercancías de complemento de comercio exterior. Tenemos nosotros en el CFDI como tal que hay 200 piezas y viene un número de ID. Este es al que yo me refería anteriormente, donde les dije, si estamos haciendo una operación de comercio exterior y encajonamos en este supuesto, el número de identificación se debe de manifestar. Observen que es el mismo número de ID en la parte superior, 183.482. Número de identificación, ya hablando de las mercancías, es exactamente el mismo número. Con eso lo vamos a estar ligando. La descripción, el valor unitario y el importe, ya estamos hablando de 1000. ¿1000 qué? 1000 euros. Ya conocemos el tipo de cambio y demás. Y ya en el complemento como tal de la mercancía y demás, tenemos que especificar el valor total en dólares. Entonces, aunque mi comprobante vaya en euros, mi complemento va a ir en dólares. Antes de hacer el timbrado del comprobante junto con su complemento, se van a hacer validaciones al CFDI y validaciones al complemento. En cuanto a las validaciones al CFDI, si existe el domicilio fiscal y el expedido en, el atributo país debe de contener la clave MEX, de acuerdo a un catálogo ISO 31661. En el atributo estado debe de contener la clave del catálogo de estados, así como de los municipios. Y aquí tengan cuidado de no confundir con otro tipo de catálogos, con otro tipo de formas que nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, aquí ponemos como Aguascalientes de ejemplo, donde 01 corresponde a Aguascalientes, pero no vamos a tomar esa clave que corresponde a otro catálogo o a otro uso. AGS tampoco, sino que hacemos caso al catálogo ISO 31662, que corresponde a Aguascalientes y que se conforma de las primeras 3 letras, AGU. La colonia debe corresponder al catálogo correspondiente al código postal, que lo más seguro que sea de Cepomex. Y finalmente la clave del RFC del receptor debe de contener la clave genérica, que es la de RFC residentes en el extranjero. Este es un catálogo de las entidades federativas. Y ya vienen ahí los dígitos que se van a utilizar y por cada uno de los estados. Después aparecen las validaciones al CFDI. El nombre del receptor es obligatorio. El domicilio del receptor es obligatorio y se valida. El país debe ser distinto a México. Estamos hablando de quien recibe allá en el extranjero. Si la clave del país es ZZZ o no existe, se puede registrar un texto libre. El código postal debe existir de acuerdo a un catálogo de países publicados en el mismo portal del SAT. Y esta es una disposición pues muy interesante porque dice que el Tax ID del receptor se va a validar. Entonces nosotros diríamos, oye, entonces van a tener la base de datos de todos los países. Por ahorita, solamente si el receptor está en Estados Unidos, entonces podemos tener el CBP o del IRS, que le llaman, una base de datos donde el PAC va a poder validar. Si no se encuentra en esa lista que le pasen al PAC, no va a poder timbrarse el comprobante. Posteriormente entrarán en este mismo camino Chile, Brasil y Argentina.
Del resto del mundo, del resto de los países, solamente se va a validar la estructura. ¿A qué nos referimos con la estructura? Sí, es como si fuera el de aquí de México. Aquí nuestra estructura son 3 o 4 letras al principio, 6 números, respetando 2 para el año, 2 para el mes, 2 para el día, y al final una homoclave que puede conformarse de números y letras. El último dígito siempre tiene que ser letra A o algún número. Entonces, esa es una estructura que nosotros manejamos. No es aplicándolo a otro país. A lo mejor otro país son puros números y la estructura son 4 números, guión y otros 3 números y una letra. Entonces, la estructura se valida, nada más. Eso es a lo que se refiere. Prácticamente este es un resumen, una cápsula del complemento de comercio exterior, pero quisimos en esta misma cápsula manifestar lo correspondiente a otras ventas, que es lo contrario, no son ventas de exportación, sino son ventas de importación. A ver, ¿cómo es eso? Sí, primer supuesto, que es el que acabamos de ver. Yo tengo mercancía, por ejemplo estas plumas, esta pluma la voy a exportar. Al momento de exportarla, supongamos que me encuentro ahí en la clave es un objeto de enajenación, clave de importación de pedimento A1, es ya definitivo, mi factura va en pesos, el complemento va en dólares, cumplo con los requisitos y perfecto, cumplí con el complemento. Pero también se puede dar el caso que ese mismo contribuyente u otro contribuyente importe mercancía y la va a vender aquí en territorio nacional. Por eso yo hablaba, las dos son operaciones de venta. Esta venta que vamos a hacer en territorio nacional, yo obtuve cierta mercancía y cuando la venda, cuando haga ventas de primera mano, también tengo que cumplir con ciertos requisitos. Y eso es lo que quiero que se marque esa diferencia y de explicarlo con 4 láminas que faltan. Primero, dentro de los requisitos en materia de importaciones nos dice, en el mismo código, tratándose de ventas a primera mano, deberán contener la fecha y el número de pedimento de importación. Quiere decir que si yo importé, en lugar ahora de plumas, ahora importé computadoras, esta computadora, cuando yo la venda, no lo puedo hacer como el resto de los contribuyentes en el país, que simplemente se hace la factura correspondiente y vámonos, no, sino que tengo que manifestar además el número de pedimento y la fecha de ese propio pedimento. Entonces, en ese tipo de comprobantes yo tengo que observar, no es un complemento como tal, pero sí es un campo que tiene ciertos atributos, sí es un nodo que tiene ciertos atributos. Este es un pedimento donde pues ustedes tienen un número que lo vamos a traer para incorporarlo al CFDI. Ustedes tienen una fecha del pedimento y por último hay un atributo para expresar el nombre de la aduana, que en este caso va a ser a través de una clave. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Los tenemos que llevar al comprobante. Aquí tenemos un comprobante donde pues es un PDF donde dice que hay cierto producto y ahí aparecen los datos del pedimento que acabamos de ver anteriormente. Pero tengan cuidado con esto. Si ustedes abren el XML y si tu sistema de facturación no está actualizado como debe de serlo, va a aparecer la descripción del concepto, en este caso bola de unicel, y luego los datos del pedimento, y a lo mejor hay gente que diría, sí está bien, pues en el XML vienen los datos. Sí, pero vienen en el concepto no estamos cumpliendo con la disposición fiscal. ¿Por qué? Porque en el propio anexo 20 nos establece que debe ser un campo en específico para estos datos. Entonces, les muestro otro comprobante, otro XML, donde dice CFDI información aduanera, número, fecha y aduana. Ahí es donde debe de ser. Oye, y también viene en el concepto. Está bien, si en el concepto lo pusiste por algún motivo, adelante. Lo correcto es que venga en el campo específico, que es el que estamos mostrando hoy en pantalla. Bien, con esto nosotros terminamos el tema de la cápsula de complemento de comercio exterior. Creo que es de gran ayuda tener este tipo de cápsulas para efectos de consulta, para efectos de información sobre todo. Y cualquier duda, pregunta acerca de esta cápsula, no duden de contactar a Software Fácil
para efectos de sus diferentes canales se les pueda dar respuesta a lo que vieron en este material. Estén al pendiente de otras cápsulas que se van a estar grabando y también de seguir esta misma mecánica de preguntas y respuestas una vez que ustedes hayan visto las cápsulas correspondientes. Gracias por la invitación nuevamente a Sopor Fácil. Nos despedimos y hasta la próxima.